Sembrando el Evangelio de Jesucristo presenta. Hola, buena tarde tengan todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Sembrando el Evangelio de Jesucristo. En nombre del titular de este programa, el pastor Gerardo Espinosa Contreras, le saluda Néstor Ramos Garduza en esta hermosa tarde, ¿verdad?, que estamos disfrutando, calurosa, soleada. Y bueno, gracias por darnos la oportunidad de entrar ahí en su hogar, en su centro de trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Gracias por permitirnos llegar a usted en el medio que usted tenga a la mano. Muchas gracias. Y bueno, en esta tarde de viernes, ya estamos en la recta final de este año 2022. Estamos solo 32 horas aproximadamente de terminar este año. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque hasta este momento Dios ha sido fiel. Y en esta tarde quiero compartirles un tema de la palabra de Dios con respecto al tema, ¿verdad?, de este programa, Sembrando el Evangelio de Jesucristo. El tema que esta tarde yo les quiero presentar es: acerquémonos al trono de la gracia. Por lo tanto, yo le invito que abra su Biblia, si tiene usted una a la mano, que abra su Biblia y abramos la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16 solamente. Vamos a leer ese pasaje, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y vamos a darle lectura unidos. Si usted tiene ahí a la mano su Biblia, le invito a que abra ahí, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así la bendita palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuevamente permítame leérselo. Dice así la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le invito que ahí donde usted se encuentra hagamos una oración pequeña para pedir la dirección a Dios para poder entender y aplicar la bendita palabra de Dios en nuestras vidas. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Dios, en este viernes, Dios, ya el último de este año 2022. Gracias, Dios, porque nos has ayudado durante este año y en los programas que se han llevado a cabo, Señor, de este programa Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Hasta hoy tú nos permites, Señor, tenerlo aquí en este canal, Señor, a través de esta señal de Canal 18. Gracias, Señor, también por los que hoy se encuentran ya conectados, ahí mirando el televisor, su teléfono, su computadora, Señor. Bendice sus vidas a través de la enseñanza de esta tarde, que podamos también, Señor, aplicarla en cada momento que nos sea necesario, Dios. Muchas gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a este programa Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que estamos aquí en Canal 18, una televisión diferente en las instalaciones de BX. Y bueno, gracias a Dios por estos medios que hoy podemos disfrutar, ¿verdad?, y disponer para llevar la palabra del Señor a su vida, a su corazón. El tema de esta tarde, como se los decía hace un momento, es: acerquémonos al trono de la gracia, basado en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Pues estamos ya prácticamente, ¿verdad?, 32 horas, 31 horas y 45 minutos ya para terminar este año 2022. Y los propósitos, pues, cada quien sabrá, ¿verdad?, si los llevamos a cabo. Yo creo que los propósitos personales, cada quien y cada uno de nosotros sabemos si lo hemos cumplido, lo que hayamos propuesto durante este año. Y de alguna manera, ¿verdad?, es como decíamos igual el día de ayer en el tema de Viva la Familia, es tiempo para reflexionar qué dejamos de hacer, qué aplicamos, qué hicimos y qué no cumplimos, ¿verdad?, en esos propósitos. Pero siempre al empezar un año nuevo decimos: haré esto, haré tal cosa, me propongo hacer esta parte. Y mire, la Biblia nos da un propósito, nos recomienda, nos da un consejo muy importante que no podemos pasar por alto no solamente en un día,
2 días, sino en todo el año lo tenemos que considerar, hasta el tiempo que Dios nos conceda la vida. En todos los días tenemos que considerar siempre los consejos que la palabra de Dios nos da para nuestra vida. Y en esta tarde yo meditaba y preparaba, ¿verdad?, para esta tarde esta enseñanza. Y yo le pedí al Señor qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Estamos en fin de año, estamos ya cerrando este año 2022. Y mire, este consejo de la palabra de Dios, deberíamos considerarlo, deberíamos tenerlo muy en cuenta diario. Y prácticamente es una recomendación que todo hombre, toda mujer, todo ser humano debe de considerar una necesidad en su vida. Le quiero leer nuevamente el versículo de la palabra de Dios. Y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante es ver y entender que la Biblia siempre nos va a recomendar que vengamos al Creador, que vengamos a Dios. Y esta parte, este versículo está dividido en ciertas partes que nos deben de hacer reflexionar esta recomendación, este consejo de la palabra de Dios. Este versículo de la palabra de Dios está dividido y podríamos emplear la primera parte. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Qué tenemos que actuar? Y es justamente lo que dice al principio el versículo 16 del capítulo 4 de Hebreo. Y dice: acerquémonos. Esta palabra de acerquémonos proviene del verbo de acercar. Y precisamente el significado de esta palabra es muy importante y quiere decir que es ir a un lugar o a alguien no muy distante de donde se está. La palabra de Dios nos dice: acerquémonos. Y es esa parte a considerar de ir a ese trono que dice ahí, al trono de la gracia. Nosotros estamos en una posición y la palabra de Dios nos dice, estando nosotros en un lugar, que nos acerquemos. Esto me habla de que hay cierta distancia, de que hay un espacio que nosotros tenemos que considerar en recortarlo, en quitarlo, en eliminarlo. Y ese espacio, dice la Biblia, que tenemos que acercarnos a ese trono de la gracia. Ahora, viendo lo que el hombre es, viendo lo que el ser humano es, esto nos enseña también que entre Dios y el hombre siempre ha existido un distanciamiento, no de parte de Dios hacia el hombre, sino de parte del hombre hacia Dios. Y ese distanciamiento siempre Dios lo ha considerado en que siempre debemos de acercarnos a Él, siempre debemos de estar acercándonos a su presencia. Y la invitación que dice la palabra de Dios en esta hora es: acerquémonos. Ahora, hablando de la condición del hombre, de alguna manera tenemos que considerar que la condición del hombre siempre ha sido pecaminosa. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios allá en el huerto del Edén. Dios creó al hombre y lo creó de una manera perfecta, pero el pecado viene ciertamente a degradar eso que Dios hizo. Y no solamente degradar, sino a distanciar. El pecado vino a distanciar al hombre de Dios. Y justamente Dios, a partir de ese momento, ha mantenido siempre la postura y la condición de estar disponible para que el hombre nuevamente venga hacia Él. Ahora, en esta invitación que Dios dice, acerquémonos, tenemos que considerar que no solo el pecador, no solo aquel que está hoy apartado de Dios, sino también el que vive de la mano de Dios, aquel que procura hacer la voluntad de Dios, aquel que procura vivir la palabra del Señor, aquel que procura cumplir todo lo que la palabra de Dios dice en ese día a día. También la invitación está para aquel que es hijo de Dios.
No solamente para el pecador en este versículo podemos encontrar la invitación, sino también al Hijo de Dios, que sea un acercamiento constante, que siempre esté allí acercándose, que siempre esté ahí recurriendo a su Creador, que siempre esté allí acercándose a ese Dios poderoso. Así que este versículo va enfocado tanto al hombre que está apartado de Dios como al hombre que vive de la mano de Dios. Y esto lo vamos a analizar más adelante en este programa. ¿Por qué lo estoy diciendo? Entonces, la primera palabra que usa este versículo es acerquémonos. Nos habla de un distanciamiento que hay que recortar, que hay que eliminar, y es ir a ese alguien, a ese Dios, a ese trono, el cual no está muy distante del hombre hoy en día. Ahora, ¿cómo debemos de acercarnos? Tanto el hombre pecador, tanto el hombre que ya entregó su vida a Cristo. ¿Cómo debe de ser ese propósito? Tenemos que considerarlo. 2023, no sabemos lo que nos espera. No sabemos qué es lo que viene en este año 2023. Si usted recuerda, cuando estábamos terminando el 2019, apenas escuchábamos acerca de lo que sucedía en aquel país de China, cuando empezaba a surgir aquel virus que más adelante sería una pandemia a nivel mundial. Y todos sabemos qué pasó realmente. Así hoy estamos cerrando el año 2022 y no sabemos qué nos espera para el 2023. Pero la palabra de Dios nos está haciendo una recomendación para que día a día, todo el año que viene por delante, aún estos 2 días, esta tarde y el día de mañana que nos queda, consideremos el consejo que Dios tiene a nuestra vida. Acerquémonos, acerquémonos y acerquémonos. Por eso, amigo y amiga, tú que me estás escuchando, hermano, usted que está allí, considere el consejo de la palabra de Dios y hágale un propósito en su vida, acercarse. Ahora, ¿qué debemos de hacer o cómo debemos acercarnos? Porque el versículo, como yo le decía al principio, vamos a desglosarlo. La primera palabra que aparece es acerquémonos. Y dice el escritor a los Hebreos, acerquémonos pues, y nos dice de qué manera tenemos que hacerlo. Y dice una palabra muy preciosa y dice confiadamente. Esta palabra realmente tiene un significado muy importante que usted, amigo y amiga, usted, hermano y hermana, tiene que considerar. Dios nos hace la invitación, acerquémonos a su trono, acerquémonos a Él. ¿De qué manera? Confiadamente. Si usted va al diccionario de la lengua española, va a buscar la palabra confiadamente y va a encontrar que esa palabra tiene 2 partes que la componen. Y la primera es seguridad y la segunda confianza. Entonces, hablar que nos vamos a acercar confiadamente a Dios, a su trono, a ese trono de gracia, lo debemos de hacer con una seguridad y una confianza. Amigo, usted que está viviendo apartado de Dios, usted que está allí en esa vida pecaminosa, en esa vida que le ha fallado a Dios, en esa vida que ya usted quizás tenga el deseo de cambiar, el deseo de que su vida sea transformada. Hoy la palabra le dice que se acerque a Dios, pero no se va a acercar así nada más, sino dice la palabra de Dios confiadamente, con una seguridad y con una confianza. ¿Cuál es la seguridad que vas a tener tú, amigo y amiga, que quieres cambiar tu vida? Que quieres ser una nueva persona, que tu propósito pueda ser para este 2023 cambiar totalmente tu manera de vivir. Te voy a decir algo, amigo y amiga, tú solo no podrás. El único que lo puede hacer ese cambio en tu vida se llama Cristo. Y te voy a decir de qué manera lo hace. Cristo cambia tu corazón, Cristo cambia tu interior y tu vida es transformada. La palabra de Dios nos enseña que si tú estás en Cristo serás nueva criatura, las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. Y eso lo puedes encontrar en 2 Corintios 5:17. Por tanto, venir a Él, la invitación que Dios te hace, amigo y amiga, para que este año 2023 y aún esta tarde y mañana, que es el último día del 2022, tú puedas venir a Él confiadamente, dice la Biblia, de una manera segura. ¿Y cuál es la seguridad? De que ahí
tú vas a encontrar lo que necesitas. ¿Cuál es la seguridad de que tú vas a venir a ese trono que dice Hebreos 4:16? A ese trono de gracia, y ese trono de gracia estará disponible en el momento que tú decidas venir a él. La seguridad que te dice la palabra de Dios, que nos acerquemos confiadamente, es esa seguridad de que ese trono está disponible hoy para que tú vengas a él, que Dios está con sus brazos abiertos para que tú vengas a él. Y también dice la palabra, el significado de la palabra confiadamente, no solamente es seguridad, sino también es confianza. ¿Y cuál es la confianza que tú debes de tener? Que ese Dios, que ese trono de gracia es para ti. Esa confianza de que al momento que tú dispongas tu corazón, que tú dispongas tu vida, sepas que está allí ese trono, pero que es para ti ese trono de gracia, esa gracia que fluye del Dios eterno. Por lo tanto, no desperdiciemos la oportunidad que encontramos en esta tarde, que hagamos esta palabra hoy y la tomemos como un propósito, como les decía al comienzo, no solamente para un día, para 2 días, sino que todos los días que nos queden de vida podamos considerar que ese trono de gracia está disponible para venir a él. Así que el primer punto que veíamos es: acerquémonos, que estemos ahí considerando qué distanciamiento hemos puesto entre nuestra vida y Dios, que consideremos qué tan apartado estamos de Dios. Por lo tanto, tenemos que considerar también de qué manera, y es el segundo punto que veíamos, de qué manera debemos de venir a él. Y dice la Biblia en el versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos, que lo hagamos confiadamente, con seguridad y confianza, seguridad de que vamos a llegar, hemos decidido acercarnos a él, ese trono de gracia, ese creador que está allí, ese Dios que está en ese trono, está allí esperándonos. Confiadamente es que saber que es para mí esta oportunidad, saber que él está disponible para mí, tener la confianza de que no voy a perder mi oportunidad, que tal vez yo venga y no lo encuentre. No, vas a venir al Señor y él estará esperándote, a ti principalmente, y amigo y amiga, que has decidido cambiar tu vida, que tal vez tu propósito sea cambiar tu forma de ser, tu corazón, tu vida. Y te repito, tú solo no podrás. Cristo es el único que lo puede hacer. Por lo tanto, hablar entonces de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¡Qué palabra! Y este es el punto 3 que yo quiero hablarte, amigo y amiga. El trono de la gracia. Si hablamos de un trono, ¿a qué hace alusión la palabra? ¿O qué podemos pensar acerca de un trono? De que es un lugar que está ocupado por un rey. De que es un lugar que está ocupado por alguien que tiene una alta jerarquía. Por alguien que está allí, que gobierna sobre todo. Ahora, eso para nosotros podríamos definirlo al escuchar la palabra trono, pero hablar del trono de la gracia me habla que en ese trono está el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, no es a cualquier trono que tú te vas a acercar, no es a cualquier trono en el que tú vas a poner tu confianza, no es en cualquier trono en que tú vas a tener la seguridad, es en el trono del Rey de Reyes, es en el trono del Hijo de Dios en el que tú vas a disponer para venir a él. Por lo tanto, hablar de ese trono de gracia nos debe de hacer entender claramente que el que está allí es Cristo, y sabe que es lo más hermoso, que él se encuentra derramando esa gracia, derramando ese perdón, derramando esa misericordia, derramando ese favor para todo aquel que se acerque. Qué precioso es considerar esta parte, usted que me está escuchando en esta tarde. Qué precioso es considerar que no es cualquier trono, que no es ante cualquiera que vamos a venir. Quizás podamos ver películas o escuchar de ciertos reinos en tales países y decir, bueno, allá es un rey, por ejemplo en España, el que está ahora en Inglaterra, y pudiéramos decir, oye, pero hablar de un trono es un rey y el rey pues es humano. No, del trono que hoy te hablo es el trono del Hijo de Dios.
Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el dueño de la plata y el oro. Él es el dueño de toda la creación. Por su voz todas las cosas fueron hechas, porque para Él y por Él son todas las cosas. Es ahí en ese trono que hoy Dios, Él mismo nos invita que vengamos. Qué hermoso es saber que ahí está un Dios justo, un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que conoce tu necesidad. Y en esta parte de conocer tu necesidad, a mí me hace entender que Dios sabe la necesidad que hay en mí, que hay en usted, que hay en el mundo, de que vengamos a Él. Imagínese usted saber que Cristo murió en la cruz y cumplió esa obra redentora allí en el Calvario, dando su vida por cada uno de nosotros. Pero que dijéramos, ¿verdad? Ahí ya, y el que alcanzó hasta ahí, ahí quedó. Pero esto que me enseña la Biblia, y en el versículo que hoy estamos estudiando, es que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y esta invitación estuvo hecha hace años, estuvo hecha ayer, está hecha hoy y seguirá estando hecha por los días hasta que Él venga. Así que esta invitación no caduca, esta invitación está siempre vigente. Por lo tanto, es bueno saber que en esa invitación siempre va a estar abierta. ¿Sabe por qué? Porque siempre usted y yo vamos a tener la necesidad de acercarnos a Dios. Porque Él sabe que en nosotros siempre existirá la necesidad de venir a Él, de venir a sus pies, de estar allí siempre con Él. Qué precioso es saber que Dios ya se antepone a las cosas, que Dios sabe que yo tendré la necesidad de Él y tendré que venir a Él, y por lo tanto Él dice: acércate al trono de mi gracia, hazlo confiadamente, hazlo con seguridad, hazlo con confianza. Y lo mismo, amiga y amigo que estás mirando esta transmisión, lo mismo Dios te dice. Él sabe tu necesidad, Él conoce tu necesidad, tu manera de vivir, conoce qué estás pasando hoy. Por lo tanto, la invitación es que te acerques a ese trono de gracia, acércate al trono de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú te acerques, que dispongas hoy tu vida y que también todos los días consideres esta invitación, porque no solamente es para el pecador, como le decía al principio, sino también para aquel que vive buscando y teniendo esa comunión con su Creador. Ahora, tenemos pues esta parte preciosa de que nos debemos de acercar pues confiadamente al trono de la gracia. Estos 3 puntos que hemos visto, que tenemos que acercarnos, considerar la distancia, que tenemos que entonces hacerlo confiadamente. El punto número 2, con esa seguridad y con esa confianza, confiadamente, dice el versículo, y el trono de la gracia, que el que está allí sabemos que es el Hijo de Dios, que el que está ahí es Dios, el poderoso, el eterno, el que conoce tu necesidad, y que también hemos visto que Dios conoce que un día y que todos los días tenemos esa necesidad. Ahora, el otro punto que yo quiero mencionarte en esta tarde: ¿qué vamos a encontrar en ese trono de gracia? ¿Por qué Él nos hace la invitación? ¿Por qué nos dice acérquense? ¿Por qué nos dice háganlo confiadamente? ¿Por qué Él nos dice vengan a mi trono, vengan a mí? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hallar ahí? Pregúntese usted y yo le daré la respuesta a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia entonces en este versículo? Que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, y dice, primer punto, para alcanzar misericordia. Qué precioso es. Y mire, yo siempre cuando he estudiado la palabra de Dios me he encontrado como en este versículo las palabras en el orden perfecto, porque dice la Biblia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Yo me puse a pensar, si estuviera escrito primero la palabra gracia y luego la misericordia, ¿tendría sentido? Quizás sí, pero la Biblia, la palabra de Dios que vemos aquí, su inspiración dada a estos hombres que la escribieron es perfecta. Tanto que la primera palabra que pone el escritor y Dios, inspirado por Dios, dice
para alcanzar misericordia. Es necesario que esta palabra apareciera como primer punto. ¿Por qué? Porque es lo primero que necesitamos al venir a Dios. Esa misericordia, ese perdón, ese favor de Dios, ese perdón. Porque cuando nosotros venimos a Dios, ¿cuál es nuestra condición? Hace un momento lo decíamos. ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra condición es pecaminosa. Nuestra vida viene contaminada de pecado. Nuestro corazón viene forrado de pecado. Y es por eso que lo primero que dice esta bendita palabra de Dios es que cuando nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, lo primero que vamos a encontrar es esa misericordia. Lo primero que tú vas a alcanzar, amigo y amiga, es la misericordia, es el perdón, y todo porque cuando venimos a Él somos hallados culpables, venimos contaminados por el pecado y por lo tanto hemos vivido distanciados de Dios, hemos vivido apartados de Dios, hemos estado allí alejados de Dios. Y mire, algo muy importante que te quiero mencionar y ojalá lo pueda comprender usted muy bien. El pecado distancia al hombre de Dios, pero también el pecado hace que usted no tenga ese deseo de venir al Señor. Así como el pecado aparta, así también el pecado hace que no tengas ese deseo. Quita de ti ese deseo, quita de ti esa hambre de Dios, quita de ti todo lo que te pueda traer a Dios. Por lo tanto, es necesario que hoy recapacites, que hoy comprendas, que hoy entiendas que en tu vida hay una necesidad de Dios, que en tu vida hay una necesidad de que Cristo cambie tu corazón. Por lo tanto, lo primero que vas a hallar al venir confiadamente, al acercarte confiadamente al trono de la gracia, es esa misericordia, es hallar ese perdón. Por lo tanto, es necesario pues, y era necesario que esta palabra estuviera primero, porque al venir a Él, ¿cómo venimos a Él? Pero también debes de tener una actitud, debes de tener un deseo, debes de tener un clamor en tu alma, en tu corazón, para encontrar esa misericordia. Porque pudieras escuchar el evangelio, hoy pudieras estar escuchando este programa y estuvieras ahí meditando en lo que te estoy hablando a la luz de la Biblia. Y podrías decir, bueno, voy a acercarme al trono de la gracia, pero pudieras decir, a ver qué pasa. Cuando hay una actitud negativa, cuando hay una actitud que no es correcta para encontrar o acercarnos a ese Dios, ¿sabe qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque es necesario que haya en nosotros una actitud de arrepentimiento, una actitud de reconocimiento que solamente Él, que el Señor puede ayudarnos, una actitud en nosotros de reconocimiento que solamente Cristo puede transformarnos. Por eso yo te invito que si tú estás allí donde te encuentres, en tu casa, en tu trabajo, ahí donde estés mirando esta señal, esta predicación, este tema de esta tarde, de este programa Sembrando el Evangelio de Jesucristo, ahí donde tú te encuentres puedas reflexionar, y si en ti está el propósito de año nuevo, el cambiar tu vida, puedas darte cuenta que necesitas tener esa hambre y sed de Dios. Puedas darte cuenta que para encontrar ese cambio solamente Cristo lo puede hacer. Pero debes de tener el deseo, debes de tener la actitud, debes de tener ese clamor en tu corazón por esa misericordia, por ese perdón, lo cual va a ser necesario que tú lo hagas para que puedas hallar, como dice el versículo, para alcanzar misericordia. Mire, si usted no viene con esa actitud, como se lo decía hace un momento, simplemente va a perder su tiempo. No va a alcanzar nada, no va a encontrar nada, porque dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, Dios no lo echa fuera, Dios no lo va a menospreciar, Dios siempre lo va a considerar.
Pero muchas veces, como le decía también hace un momento, el pecado nos distancia del Señor. El pecado nos distancia de nuestro Creador. Por lo tanto, el pecado también hace que yo no tenga el deseo de venir a Dios. Hace que yo no tenga ese deseo de buscar al Señor. Así que tú necesitas tener ese deseo. Tú necesitas tener en tu corazón esa parte que te mueva a que vas a venir confiadamente, con seguridad y con confianza, y podrás hallar misericordia. Ahora, algo que más que encontramos, decíamos que debemos de acercarnos, debe de ser confiadamente a ese trono de la gracia, y lo primero que vamos a encontrar es alcanzar misericordia. Aquellos que viven apartados de Dios encontrarán esa misericordia. Aquellos que han decidido cambiar su vida encontrarán misericordia, encontrarán perdón de sus pecados. Y esta es la parte que corresponde a aquel que está apartado de Dios, aquel que vive en pecado, aquel que se ha distanciado por el pecado, aquel que le ha dado la espalda a Dios, aquel que sus pecados han hecho una barrera entre Dios y su vida. Esto que estuvimos viendo hallará misericordia, alcanzará misericordia. Esta parte es para ti, amigo y amiga. Te deseo en mi corazón, y deseo que sea tu sentir, que sea tu actitud, que sea tu necesidad el venir al Señor. Lo anhelo en mi corazón, que así sea, para que tú puedas alcanzar esa misericordia. Ahora, algo más que podemos encontrar, y esta parte también lo dice este versículo: y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, esto tiene que ver con usted, hermano y hermana. Esto tiene que ver con su vida, porque cuando el creyente ha venido y ha entregado su vida al Señor, tiene diversas responsabilidades como hijos de Dios, tiene diferentes actividades, tiene diferentes maneras de caminar y formas y guiarse delante de Dios, todo a la luz de la Biblia, todo a la mano del Señor. Y también en esa vida que estamos llevando hay pruebas, hay dificultades, hay momentos difíciles, hay adversidades, hay muchas circunstancias que nos rodean en el caminar de la mano de Dios. Usted, hermano y hermana, durante este año, ¿cuántas cosas padeció? ¿Cuántas cosas pasó? ¿Cuántas cosas le tocó vivir en adversidad, en pruebas, en lucha? ¿Cuántas tentaciones usted estuvo viviendo? ¿Y en cuántas usted consideró esta parte de la palabra de Dios cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaremos gracia para el oportuno socorro? ¿Cuántas veces hemos considerado este pasaje? Porque si de alguna manera usted, hermano y hermana, tiene que saber que es Dios el que le va a dar esa gracia, le va a dar ese favor, le va a dar esa fuerza para que usted pueda seguir adelante. Mire, aún, amigo y amiga, cuando tú vienes al Señor, esa gracia también te es necesaria encontrarla. Así como usted, hermano y hermana, también necesita esa gracia. ¿Por qué? Porque desde el principio se lucha contra el pecado. Desde el principio que entregamos nuestra vida a Dios, se lucha contra ese pecado, contra esa maldad. Por lo tanto, al principio, cuando usted, amigo y amiga, entrega su vida a Cristo y haya y encuentra y alcance esa misericordia, también usted encontrará esa gracia que le va a ayudar a vivir. Así como también a usted, hermano y hermana, le ayuda esa gracia para seguir adelante en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de todo lo que usted pueda pasar en su vida cristiana, en su vida espiritual. Por lo tanto, tanto como es necesario alcanzar ese perdón, esa misericordia, también nos es necesario hallar esa gracia para podernos mantener lejos del pecado, para podernos mantener
día a día, viviendo y haciendo conforme a la voluntad de Dios, cumpliendo nuestras responsabilidades como hijos de Dios, cumpliendo la palabra como Dios la demanda. Esa gracia es allí donde nosotros la necesitamos. Esa gracia está allí. Por eso dice el escritor a los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Qué precioso es ver entonces que ese trono, ahí donde Cristo está, de su poder, de su gloria, Dios nos da esa misericordia, alcanzamos esa misericordia, alcanzamos ese perdón, somos transformados, somos cambiados, somos hechos nuevas criaturas, somos hechos nuevo ser, nacemos de nuevo. Qué precioso es ver que el acercarnos, el aceptar la invitación de Dios nos transforma, pero qué precioso es más aún saber que Él nos da esa gracia para tener esa vida nueva, para llevar esa vida nueva, para poder ir avanzando y caminando según su voluntad, según su palabra. Dios no nos deja solos. A como nos da el perdón, nos da la gracia. A como nos da de su misericordia, nos ayuda para seguir adelante. Qué precioso es entonces que si hoy consideramos como un propósito en nuestra vida y para el próximo año que así fuera, que Dios nos los permita, considerar entonces que en ese trono donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ahí usted al venir delante de Dios, venir delante de Cristo, usted alcanzará ese perdón, pero también la fuerza, también el favor, la gracia, también esa parte que Dios te puede dar para que tú sigas adelante. Mire, esa gracia está disponible en todo momento. Esa gracia está allí fluyendo de parte de Dios, pues Él desea que nosotros nos guiemos de una manera fiel. Él desea que nosotros vivamos y que cumplamos su palabra, que la apliquemos en nuestra vida. El deseo, Él lo tiene, que así vivamos, pero no solamente Él se queda en desear que usted como hijo de Dios, que usted como hija de Dios lo viva, sino también le capacita, también le da esa gracia y le da ese favor. Por lo tanto, no dejemos de acercarnos, no dejemos de venir delante del Señor. Si hoy necesitas tu perdón, ven a Él, acércate, ven a Él y toma esta oportunidad que la palabra de Dios te da, de acercarte pues al trono de la gracia de una manera confiadamente, de una manera segura, de una manera en confianza, y saber que allí encontrarás lo que hoy tu vida necesita. Quizá pudieras decir, mi necesidad es otra, sí, pero hay una necesidad que es primordial, una necesidad que es sobre todas las necesidades que tú puedas tener hoy en tu vida, y es la necesidad del perdón, es la necesidad de la misericordia, es la necesidad de que tu corazón sea limpio, sea lavado, y eso solamente Cristo lo puede hacer. Te lo repito, el pecado quizás no te haga entender cuán necesidad tienes de Dios, pero si hoy estás escuchando este programa, estás mirando esta transmisión, estás oyendo esta palabra, quiero decirte que tú tienes una gran necesidad en tu vida, y es alcanzar ese perdón, alcanzar esa misericordia. Y hermano y hermana, a usted le digo en esta tarde, también usted necesita acercarse a ese trono de gracia, pues ahí usted va a encontrar ese favor, esa fuerza, ese poder de Dios para que su día a día pueda ser caminando siempre de la mano de Dios, para que su día a día sea siempre avanzando hacia la meta final, que es estar en su presencia, es estar en la vida eterna. Por lo tanto, no duden en acercarse, hermano y hermana, no dude. Ciertamente a veces las cosas que nos rodean, a veces la prueba, a veces la lucha nos desaniman. Sí, yo también lo he pasado. En algunos momentos quizás la enfermedad nos hace dudar del poder de Dios. En algunos momentos los problemas nos hacen desanimarnos. En algunos momentos podemos estar con nuestras manos caídas, nuestras rodillas paralizadas. Sí, como humanos podemos vivir un momento así, pero la palabra de Dios es:
acerquémonos, acerquémonos, vengamos al trono de la gracia y encontraremos y hallaremos esa gracia. Y como dice al final el versículo, para el oportuno socorro, para esa ayuda oportuna, para esa ayuda en el momento indicado, para esa ayuda que es en el momento exacto y preciso que tú lo necesitas, hermano. Esa ayuda no llega después, esa ayuda no llega antes, llega en el tiempo oportuno. El socorro de Dios viene en el momento oportuno que usted y yo lo necesitamos. Pero ¿cómo va a llegar ese oportuno socorro? Acercándonos a Él, acercándonos al trono de su gracia. Es necesario pues que lo hagamos. Amigo y amiga, yo te invito que en esta tarde tú puedas acercarte con tu corazón abierto y decirle al Señor: Señor, mira, he escuchado, he oído que en ti hay perdón, hay misericordia, que solamente tengo que acercarme, que solamente tengo que creer, tener esa confianza de que ciertamente es para mí ese perdón, de que ciertamente esa seguridad debo de tenerla, que ahí está ese perdón para mí. Amigo y amiga, acércate hoy al trono de la gracia, acércate hoy ahí al Señor Jesucristo, y no solamente hoy, hazlo día a día, porque si hoy encuentras esa misericordia, si hoy alcanzas esa misericordia, enseguida vas a necesitar también encontrar la gracia. Así que ¿eso qué me quiere decir? Que en todo momento, en todo instante, cada día de nuestra vida, cada día y cada momento de nuestro ser, cada día, a cada minuto, a cada instante, tenemos que estar allí acercándonos a ese trono de la gracia. ¿Por qué? Porque es la gracia lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Es la gracia la que nos va a mantener. Es la gracia, es el favor de Cristo, es el favor de Dios el que nos va a llevar y nos va a hacer avanzar día a día. Es el que nos va a llevar a avanzar en cada momento de nuestros días. Así que, amigo y amiga, la invitación está abierta para usted. Hermano y hermana, también la invitación es para usted. Quiero terminar nuevamente leyendo este versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está la puerta abierta. La invitación está allí, abierta, no solamente por hoy, todos los días. No solamente en este programa, en todos los días está la puerta abierta de ese trono. Acércate solamente con la actitud, sabiendo que tienes la necesidad, reconociendo que en ti hay esa necesidad de misericordia, que en ti hay esa necesidad de gracia, que tú reconozcas que lo necesitas, que tú reconozcas que te hace falta, que tú reconozcas que allí solamente lo vas a encontrar. Nadie más puede ayudarte, nadie más puede cambiar tu vida, nadie más podrá, no existe nadie ni nada que pueda cambiar tu ser. Solamente la misericordia, solamente el perdón puede cambiar tu vida, y ese solamente lo da Cristo. La gracia solamente la da Cristo. Amigo y amiga, la puerta, la invitación está abierta para que tú te acerques al Señor. Hermano, adelante. Sigamos acercándonos a ese trono de la gracia. Te invito a que hagamos una oración y demos gracias a Dios por esta bendita enseñanza. Padre, gracias Dios te damos en esta hora de la tarde por tu palabra. Gracias Señor porque la invitación está hecha para todo aquel que pueda darse cuenta de la necesidad que hay en su vida. Gracias Señor porque está allí disponible para todo aquel que quiera acercarse, para todo aquel que quiera reconocer y que reconozca esa necesidad. Señor, bendice a aquel hombre, a aquella mujer que hoy está reconociendo esa necesidad. Ayúdalo, Dios, a que venga confiadamente a ti, a ese trono que fluye gracia, que fluye misericordia, que fluye perdón,
que fluye esa gracia infinita que necesita. Señor, te pido que tú ayudes también a mis hermanos, que tú los ayudes en su diario vivir. Estamos por terminar este año, han habido pruebas, han habido adversidades, y en todas ellas se necesita de tu gracia. Y en las que vienen, Señor, hasta que tú nos permitas estar aquí, necesitaremos tu gracia, Dios. Padre, muchas gracias te damos en esta hora de la tarde. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, amén. Bueno, vamos a despedir este programa, pero antes, en nombre del pastor Gerardo Espinosa, pastor general de la iglesia Betel y su campo, les manda pues un fuerte saludo, les manda un fuerte abrazo, les manda los mejores deseos para este año venidero, que sea lleno de bendiciones, igual de un servidor de la iglesia Betel y su campo. Deseamos que este año que ha terminado pueda usted reflexionar en todo lo que pasó, pero que también le haga reflexionar para el próximo año que Dios nos va a permitir, si así es su voluntad. Que pueda usted darse cuenta de qué es lo que necesita, de qué es lo que más deseamos y qué es lo que más necesitamos en nosotros. Que este año 2023 sea de mayores bendiciones que el que ha terminado ya. Y bueno, somos Iglesia Betel, nos ubicamos en la calle Pedro C. Colorado, junto al río, aquí en Comalcalco, Tabasco. Si está usted fuera de la ciudad o no pudiera ir, también puede seguirlo en vivo a través de la página de Facebook Iglesia Betel y su campo. También puede seguirnos en YouTube, estamos igual como Iglesia Betel y su campo, en Spotify también, Iglesia Betel y su campo. Estamos en esas tres plataformas, estamos disponibles allí para usted que nos sigue. Muchas gracias por habernos acompañado durante este año 2022 que comenzamos estos programas Sembrando el Evangelio de Jesucristo los días martes y viernes a las 4 de la tarde y Viva la Familia los días jueves a las 4 de la tarde también. Nuestro pastor, hermano Gerardo Espinosa, desea lo mejor para ustedes, que Dios les bendiga y si Dios lo permite, el próximo año estaremos nuevamente aquí sembrando el Evangelio de Jesucristo y llevando la palabra para que viva la familia. Muchas gracias por todos habernos seguido durante esta parte del año que iniciamos estos proyectos. Dios les bendiga. Muchas gracias por darnos esa oportunidad de estar ahí, en sus hogares, en su trabajo, donde quiera que usted esté, aún viendo las retransmisiones. Muchas gracias. Gracias a Dios por todo el equipo de Canal 18, Amy que está ahorita en los controles, el hermano Gabriel también. Muchas gracias por sus vidas, le damos a Dios. Gracias también a los dueños de este grupo BX, a todo el equipo, las instalaciones que son proporcionadas para que aquí estemos nosotros. Deseamos a todos que Dios los bendiga, que Dios los guarde y esperamos que el próximo año podamos continuar sembrando el Evangelio de Jesucristo y declarando que viva la familia conforme a la palabra de Dios. Muchas gracias por todo lo que nos han permitido entrar a sus hogares, a su trabajo y esperamos en Dios que el día de mañana usted pueda cerrar este año bendecido y comenzar el 2023 de igual manera con bendición de parte de Dios. Estaremos pronto nuevamente con ustedes. Dios les bendiga, que pasen un feliz año 2023, que lo tengan, se los deseamos de todo corazón. Somos Iglesia Betel y deseamos que Dios les guarde y les bendiga. Muchas gracias. Sembrando el Evangelio de Jesucristo presentó